los labios del pastor Hugo Gambetta. Que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar con ustedes nuevamente en este su programa, El Evangelio Eterno. Hoy tenemos una lección sumamente importante, posiblemente la más importante de toda nuestra serie. Lo que la palabra de Dios enseña acerca de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y siendo que este tema es tan importante, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe en el estudio de su palabra. Te invito a que junto conmigo inclines el rostro para orar. Amantísimo Padre y Dios, una vez más invocamos tu nombre, creyendo que todo lo que te pidamos en el nombre de tu Hijo, tú nos lo darás. Humildemente te suplicamos que abras nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón para aceptar tu verdad. Ayúdanos a reconocer nuestra verdadera condición ante Dios y ayúdanos a estar dispuestos a aceptar tu gran plan de salvación. Que cada persona que escucha en esta hora pueda saber que tú le amas y quieres su salvación. Gracias por escucharnos y por darnos lo que más necesitamos, la vida eterna. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Vimos en nuestra última lección sobre el origen del pecado. Dios había dado al hombre libre albedrío. Lo creó con la facultad de amar, con la facultad de escoger. Y el amor, para que sea verdadero amor, tiene que ser espontáneo. Se da y se recibe. Tiene que ser libre, porque un amor obligado no vale de nada. Por eso Dios al crear al hombre le dio libertad de escoger, libre albedrío. Y tristemente el hombre escogió el mal camino. Dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, allá en el capítulo 7. Esto solamente he entendido. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29. He aquí solamente esto he entendido, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios no creó al hombre malo, lo creó perfecto, y dentro de esa perfección estaba la facultad de escoger. Pero el hombre escogió rebelarse contra su Padre celestial. Sin embargo, aún la rebeldía del hombre no tomó a Dios por sorpresa. No, amigo que me escuchas, Dios sabía que al darle al hombre el libre albedrío, estaba corriendo el riesgo que alguna vez alguno de esos seres que Él creaba se rebelasen contra Él. Por eso Dios tenía desde antemano provisto un plan de salvación, un plan de emergencia en el caso cuando entrara el pecado. La palabra de Dios nos habla de esto, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, declara el apóstol San Pablo que él fue hecho ministro del Evangelio. Dice el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Había un misterio, había un secreto que estaba escondido desde siglos eternos. Incluso se nos dice que estaba escondido aún desde los días de la eternidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, nos declara el mismo apóstol San Pablo. Quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo de los siglos.
aún antes de que Dios comenzara a contar el tiempo, aún antes de que Él creara el universo, ya había un propósito eterno de Dios, que Él estaba dispuesto a salvar a aquel que pudiese rebelarse contra Él. Y nuevamente en Romanos, en el capítulo 16, el apóstol aclara ese misterio. Dice así en el versículo 25 y 26, a aquel que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan el evangelio de salvación. Amigo que me escuchas, Dios tenía un plan desde siglos eternos, y ese plan entró en ejecución en el momento en que el pecado entró en el planeta Tierra. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pecado, como vimos en nuestra última lección, trae como consecuencia la muerte. Y la pregunta número 1 de la lección 7 dice, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Y contesta el apóstol San Pablo en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El resultado del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Y todos nosotros somos pecadores. Nacemos en un mundo de pecado, heredamos la inclinación hacia lo malo, aún de nuestros padres, y también escogemos por nuestra propia voluntad pecar. El apóstol San Pedro, escribiendo en su primera epístola en el capítulo 1 y en el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos presentes por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza estén firmes en Dios. El hecho de que Cristo se había ofrecido desde aún antes de la creación del universo para salir de garante y poner su vida en rescate, es parte de ese misterio que estaba escondido desde siglos eternos. Hay dos misterios en la Biblia. El primero lo vimos en la lección número 6, el misterio de la iniquidad, del origen del pecado, el origen del mal. El otro misterio se llama el misterio de la piedad, el misterio de la salvación. Y nuevamente el apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Este misterio de la piedad incluía el que el Dios eterno, el Creador, se hiciera hombre, se encarnara, se humillara haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nota que el misterio eterno incluye 7 cosas. Número 1, Dios se hace carne, se hace hombre,
toma la naturaleza del hombre, toma la misma naturaleza del hombre que pecó. Nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 2 y en el versículo 14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Cristo se hizo carne, pero tomó una naturaleza igual que la nuestra, participó de carne y sangre. Dice el versículo 18 de Hebreos 2, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Por eso, dice el versículo 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser uno con nosotros, se hizo hombre, vivió como hombre, fue tentado como el hombre, sufrió las consecuencias del pecado en su carne, pero nunca jamás se dio a la tentación. Padeció siendo tentado. La tentación fue terrible contra él y sin embargo nunca jamás pecó. Y esa es la segunda parte del misterio de la piedad. Primero, que Dios se haya hecho carne. Segundo, que haya vivido igual que el hombre, sujeto a las tentaciones del hombre, pero sin pecado. Dice Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo que me escuchas, Cristo puede comprenderte cuando eres tentado, porque Él fue tentado igual que nosotros, pero nunca jamás pecó. Así que el misterio de la piedad incluye la encarnación, incluye su vida sin pecado. Y lo próximo, pivotal en el plan de salvación, incluye su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Vicaria quiere decir en lugar de nosotros. Se cuenta la historia de un noble romano que era perseguido por sus enemigos. Y uno de sus esclavos, que lo amaba mucho, tomó la ropa del noble romano y se vistió con esa ropa. Por la noche llegaron sus enemigos y mataron a su siervo pensando que estaban matando al noble. Y así salvó la vida de su amo, poniendo su propia vida en lugar de la de él. Eso fue lo que Cristo hizo. Nos dice el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Cristo tomó nuestro lugar. Él se hizo hombre para que el hombre pudiera ser salvo. El hombre había pecado, el hombre tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo tuvo que hacerse hombre. Pero amigo que me escuchas, la vida de un hombre solamente vale por la vida de otro hombre. Solamente el Creador vale por todas sus criaturas. Por eso Cristo no solamente tenía que ser hombre, pero tenía que ser Dios. El Dios hecho hombre. Si hubiera muerto solamente como un hombre, hubiera pagado por la vida de otro ser humano. Pero como es el Dios eterno, el creador, el dador de la vida,
su vida es suficiente para pagar por la vida de todos los seres humanos. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, yo mismo pongo mi vida. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto es San Juan, capítulo 5. Él dice, yo pongo mi vida. Él entregó su vida para salvarnos y su muerte fue para pagar por nuestros pecados. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, declara esta tremenda verdad. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Dice así el apóstol, hablando de Jesucristo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amigo que me escuchas, tú y yo somos salvados por esa muerte de Cristo. Como Él no pecó, Él no tenía que morir, pero murió para que tú y para que yo no tuviera que morir. Por eso Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y una de las declaraciones de fe más antiguas se le conoce como la declaración apostólica. Está en Primera de Corintios, capítulo 5. Dice así, porque primeramente os he enseñado, versículo 3, lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y no solamente eso, ese es la cuarta parte del misterio de la redención. Número 1, se encarnó, Dios se hizo hombre. Número 2, vivió una vida perfecta sin pecado para poder salvar al hombre. Número 3, murió una muerte vicaria, la muerte en la cruz, para pagar por nuestros pecados. Número 4, es su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, tú y yo no tendríamos esperanza. Dice Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación y vana es vuestra fe. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Versículo 20, primicia de los que durmieron es hecho. Y el versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El hecho de que Cristo haya resucitado es garantía eterna de salvación, porque Él puede salvar a todos los que por Él se acercan a Dios. El quinto paso de la salvación, el quinto misterio de la vida eterna es que Cristo no solamente murió, pero también resucitó y ascendió al cielo. Lo acabamos de leer en 1 de Timoteo 3:16. Fue muerto, se hizo carne, murió, pero resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Su ascensión es tan importante porque Él, como sumo sacerdote, se presenta ahora ante Dios para expiar nuestros pecados. Nos dice 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Nuevamente, hablando de Cristo, dice el apóstol, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se entregó a sí mismo en rescate por todos. Él se entregó para salvarnos, pero ahora está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Por eso podemos ser salvos por su intercesión. Nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 7 y en el versículo 25.
Por esto, Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes humanos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. Amigo que me escuchas, Cristo murió, entregó su vida para salvarte a ti. Y ahora en el cielo intercede por nosotros. Por eso dice, Él puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Como ya leímos en 1 de Timoteo 2:5, solamente hay un camino a la salvación, un solo mediador. Nadie más puede interceder por ti. No hay otro intercesor, amiga, amigo que me escucha. El sacerdote no te puede salvar. Solo el sacerdote divino que intercede por ti. En nuestra próxima lección vamos a ver sobre la confesión de los pecados. Y vamos a ver cuán importante es confesar nuestros pecados a un sacerdote. Pero no a un sacerdote humano, que él también necesita de perdón, sino a uno que es santo. Dice aquí, este sacerdote, Hebreos 7:26, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, que no tiene necesidad de ofrecer un sacrificio por su pecado primero, porque Él fue sin pecado, por eso Él puede salvarte. Y Él presenta ahora su sacrificio ante el Padre, levanta sus manos y dice, Padre mío, mi sangre, perdona al pecador, porque yo morí por Él. Así que la última parte del plan de salvación, repasando, número 1, el misterio eterno, contemplaba que el Hijo de Dios se hiciera hombre, encarnación. Número 2, una vida sin pecado, de santidad, para poder ponerla a favor del ser humano que había pecado. Número 3, su muerte en la cruz del Calvario, su muerte vicaria, su sacrificio. Número 4, su resurrección de entre los muertos, que nos da seguridad de salvación. Número 5, su ascensión al cielo, a sentarse a la diestra de Dios. Número 6, su intercesión, presentarse ahora ante Dios para expiar nuestros pecados por medio de su sacrificio. Y número 7, su segunda venida, su regreso a esta tierra. Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Así también Cristo Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. La conclusión del plan de salvación es cuando Cristo venga en las nubes del cielo para salvar a todos aquellos que le esperan. Este, amigo y amiga, es el plan de salvación. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él jamás pecó para que tú pudieras recibir su vida perfecta que se adjudique en tu favor. Y lo que tienes que hacer para creer y recibir esa salvación es aceptarle a Él. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, se cuenta la historia de un carcelero. Este carcelero era un hombre malo, rudo, y sin embargo, Pablo y Silas habían sido encarcelados en Filipos y este hombre los había maltratado. A medianoche hubo un terremoto. El carcelero pensó, al abrirse las puertas de la cárcel, derrumbarse los muros, que todos habían escapado. Pero Pablo y Silas dijeron, no te hagas daño, que todos estamos aquí. Y el hombre, al ver el poder de Dios,
cayendo de rodillas delante de ellos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el versículo 31, uno de los versículos más tremendos de todo el Evangelio, dice: y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amigo que me escuchas, si tú crees en este plan de salvación, si tú aceptas lo que hoy hemos aprendido de la palabra de Dios, ese maravilloso misterio que ha sido revelado para que tú y yo podamos ser perdonados y tengamos salvación, entonces necesitas no solo creer, sino aceptarlo. Dice Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo hay salvación y perdón. Yo te invito en esta hora a que tú lo aceptes, a que tú recibas al Señor Jesús. Le digas: Señor, reconozco que soy pecador, sé que estoy perdido, pero sé que tú moriste por mí. Quiero recibirte, quiero aceptarte, Señor, como mi Salvador. ¿Quisieras decírselo en esta hora? Yo te invito a que lo hagas junto conmigo. Allí donde estás, para un momentito, inclina tu rostro y vamos a entregar nuestra vida al Señor. Vamos a decirle que su sacrificio no fue en vano. Oremos. Amantísimo Padre y Dios, a través de Jesucristo, tu Hijo, queremos decirte que reconocemos, Señor, que somos pecadores, que estaríamos eternamente perdidos de no haber sido por tu plan de salvación. Pero queremos decirte que no fue en vano el sufrimiento de tu Hijo. Todo lo que Él pasó, sabemos que nosotros debiéramos haberlo sufrido. Gracias a Él podemos ser perdonados. En esta hora te decimos que aceptamos tu sacrificio. Creemos en ti, creemos en tu palabra y sabemos que al confesar nuestros pecados seremos perdonados por la sangre preciosa de Cristo. Gracias, porque en esta misma hora hay un alma que te está recibiendo. Mira, Señor, esa alma, alcánzala donde está y dale tu bendición. Perdónala y escribe su nombre en el libro de la vida. Gracias, porque sabemos que tenemos lo que te hemos pedido. Tú dijiste que todo el que invocara el nombre del Señor Jesús será salvo. Invocamos ese nombre ahora mismo. Invócalo. Dile: Señor Jesús, creo en ti, te acepto. Mira, Señor, escucha esta petición que tus hijos te están haciendo. Entra en nuestro corazón y renuévanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Amigo, amiga que me escuchas, si has recibido al Señor Jesús, eres un hijo de Dios. Él te ha aceptado. Bienvenido a la familia del Señor. Escríbenos, llámanos. Queremos saber de ti y ayudarte en esta nueva vida que acabas de comenzar. Que Él te bendiga. Amigos, estamos muy felices de que estemos avanzando en el santo estudio de la palabra de Dios. La próxima lección se titulará Lo que la santa palabra del Señor nos enseña acerca del perdón de los pecados. Un tema por demás hermoso para todos nosotros.